Bienvenidos a este programa de tertulia. ¿Quién da la palabra? En La Palma Televisión, un programa que ponemos en antena todos los martes con la intencionalidad de incentivar el debate social en la isla de La Palma. Perdón, hoy vamos a tratar de analizar en la isla en este territorio cómo se investiga, las dificultades que se tienen, sobre todo desde el punto de vista histórico, para elaborar trabajos sobre la historia y el presente también, evidentemente, de la isla de La Palma. Vamos a hablar de lo que son las sociedades que se encargan de revalorizar toda esta investigación. Vamos a hablar de las bibliotecas existentes en la isla de La Palma y, en fin, todo ese tipo de cuestiones que pueden interesar a personas que quieran preocuparse por la historia de la isla de La Palma. Vamos a presentar ya a nuestros invitados. En primer lugar, Francisco Manuel Lorenzo Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Francisco Manuel es profesor de Geografía e Historia en el Instituto Eusebio Barreto de los Llanos de Aridane, es jefe de la Oficina Insular de Educación y además es concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Bueno, investigar en la isla de La Palma, tú has realizado un trabajo sobre la estructura de la propiedad en la isla de La Palma. ¿Es difícil? ¿Se cuenta con medios para cualquier investigador en nuestra tierra o tiene ciertas complicaciones? Si comparamos el estado de la cuestión con la situación existente en otras islas, digamos que todavía estamos un poco en pañales. Habría que ir hacia una potenciación de lo que es el sistema de archivos, hacia la creación y consolidación de un archivo histórico insular que en definitiva permita a todos los investigadores en paridad de condiciones, sin privilegios de ningún tipo, acceder a lo que es la documentación pública en nuestra isla, puesto que una de las rémoras, uno de los elementos básicos desde mi punto de vista es, digamos, que existen ciertos archivos de tipo privado donde es muy difícil acceder. Ahora mismo las instituciones públicas, el caso del Cabildo, acaba de adquirir un valioso legado, digamos, no es todo el archivo, pero es parte del archivo de la familia Lugo Viña Macieu, digamos, de sus descendientes en la Orotava, que va a permitir realizar un estudio importante de lo que es la historia económica y social de La Palma y concretamente de esta zona del Valle de Aridane, de Argual y Tazacorte, a través del análisis de los ingenios, y ya hay, digamos, investigaciones sobre ese terreno. Y desde mi punto de vista, para lo que es la investigación histórica, habría que potenciar la conservación del archivo de Santa Cruz de La Palma, del archivo municipal. El año pasado y este año, a través de un convenio con la Dirección General de Universidades, un grupo de investigadores donde estaba Ana Viña, Juan Ramón Núñez Pestano y otros, estuvieron haciendo una limpieza de lo que es una parte importante de este archivo, sobre todo de las antiguas ordenanzas, pero digamos la situación donde está requiere que exista un espacio mucho más amplio y que esté en unas condiciones más óptimas. Con respecto al resto de los archivos históricos de la isla, desgraciadamente, si hacemos un recorrido por diversos municipios, excepto el Archivo Municipal de los Llanos y otros de Las Breñas que tienen, digamos, una documentación importante del siglo XVIII y XIX y, digamos, prácticamente todas las actas y documentación importante para hacer un análisis histórico, nos encontramos con que Grafía prácticamente tiene toda la documentación perdida y solamente la conservamos desde fines del siglo XIX. Barlovento conserva 5 o 6 libros del siglo XIX. Punta Llana se quemó y desapareció. En El Paso, los 10 primeros años desde 1837 a 1847 también desapareció, con lo cual hacer una investigación precisa sobre los orígenes del Paso presenta dificultades, pero en líneas generales habría que, digamos, hacer un llamamiento a las instituciones públicas para que los archivos que estén, digamos, pues por lo menos se potencien y se clasifiquen. Esa sería una línea de trabajo. En ese sentido todavía estamos a muchos años luz de lo que ocurre en islas como Tenerife o Gran Canaria, aunque hay que decir que en Tenerife y Gran Canaria se han potenciado lo que son los archivos históricos provinciales, ¿no? Y aquí, digamos, el esquema tendría que ser potenciar un archivo histórico insular y luego conseguir a través de financiación o de líneas de crédito de la Consejería de Cultura que aquellos archivos municipales en condiciones, pues por lo menos se clasifiquen y estén en unos espacios, digamos, habitables, unas instalaciones más adecuadas. Hablaremos de todo ello. Gracias, Francisco Manuel. Presentamos a continuación a Desiré de León Gobante. Buenas noches. Es presidenta de la Asociación de Bibliotecarios y Archiveros de la isla de La Palma. ¿Cuándo se fundó esta asociación? En 1993.
más bien casi con mayor participación de bibliotecarios que de archiveros. De archiveros somos 2 o 3 luchando en el desierto, pero ya se van consiguiendo cosas. Un poco a Francisco me tiene admirada porque me ha quitado hasta un poco la intervención. Estoy totalmente de acuerdo con él en el tema de los archivos. Lo único que quiero decir es que el Archivo del Paso, desde el año 91, cuenta con una archivera profesional y está casi a la cabeza en archivos municipales de lo que es la organización y de un archivo municipal. Efectivamente, también quería decir una cosa, y es que se ha primado mucho los archivos históricos y desde el punto de vista de los investigadores. Y un archivo tiene unas normas, tiene unas reglas, y son los archiveros los que tienen que preparar la documentación de acuerdo con esas reglas que sirvan para todos, para que luego cuando lleguen los investigadores poderles ofertar lo que ellos piden, la información que ellos piden de la manera más rápida y más completa, precisa. En parte la intervención en el archivo de Santa Cruz de la Palma es de agradecer, porque todo lo que sea mejora, pero quizá ha pecado un poco de eso, de que se ha ido mucho a historiadores y poco a personas que conocen el tema de los archivos. Y yo soy licenciada en Geografía e Historia, en Moderna y Contemporánea, o sea que no tengo nada contra los investigadores, sino que al aprender, al investigar sobre archivos, al estudiar, es un mundo muy complejo y muy importante y tiene sus reglas que hay que respetar. ¿Y se fundaba esta Asociación de Bibliotecarios y Archiveros de La Palma? ¿Con qué finalidad y bajo qué auspicios se con casi todos los bibliotecarios que en ese momento contaban a la isla, tuvo un fuerte apoyo por parte de la Viceconsejería de Cultura, del Ministerio de Cultura y del Cabildo, con un programa que era esas 3 bandas que se llamaba el Curso de Canarias. Hicieron un curso y ahí empezamos todos a reunirnos y después ya empezamos a reunirnos, eso fue en el 91. Luego ya aparte empezamos a reunirnos, nos coordinábamos todos y ya en el 93 se fundó como asociación independiente, con personalidad jurídica, con su estatuto y absolutamente desligada de cualquier, pues ni de viceconsejerías ni de cabildo, sino cooperar con todo, ¿no? Ni siquiera ayuntamiento. Y de hecho, por ejemplo, nos ofreció el Cabildo una sede allí, pero no teníamos constancia de que pudiéramos seguir ninguna persona que nos pudiera hacer el trabajo administrativo, como si dijéramos. El Ayuntamiento de Los Llanos nos ofreció las instalaciones de la biblioteca pública y en aquel momento, salvando que estaba en Santa Cruz de la Palma, la Cosmológica, la Pérez Vidal estaba en proceso de formación, optamos por ir a una biblioteca pública y la verdad que nos ha ido muy bien. Y colaboramos con cualquiera de esos, hemos colaborado con la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas, pues la Cosmológica, cualquier ayuntamiento, todos los ayuntamientos y el Cabildo también. Gracias, Desiree. Presentamos a continuación a María Victoria Hernández Pérez, que es abogado, investigadora y escritora. Es además, buenas noches, María Victoria. Buenas noches. Tiene un cargo también político, no sé si... Soy secretaria de organización del Partido Socialista en Los Llanos de Aridane. Secretaria de organización. Los libros que ha escrito María Victoria, que son auténticas, yo diría que maravillas, sobre todo para quien desconoce aspectos etnográficos de la isla de La Palma y también, bueno, de todo tipo, esa guía que editaba... Que curiosamente esta mañana te vi en un programa de televisión con ella en la mano, ¿no? Parece el catón, sí. El catón de un poco lo que es la realidad geográfica, histórica de la isla de La Palma, pero también libros sobre los artesanos de nuestra tierra y algunas publicaciones más, Vicky. Bueno, sí, yo quien me conoce sabe que hace muchos años que estoy no de grandes cosas, sino de pequeñas cosas que van configurando al final pues un gran todo que es la isla de La Palma. Yo recuerdo que la primera entrevista que hice en mi vida, también mi faceta periodista, se la hice pues a una persona que todos los que estamos aquí recordamos y admiramos, como fue don Luis Diego Cuscoy, cuando estaba en el Colegio Nazaret. Le hice una entrevista a él sobre arqueología y yo me atrevería a decir que eso hace 30 y largos años que yo le hice la entrevista esa a Luis Diego Cuscoy. Y casualmente, para ver cómo son las cosas de la vida, el último artículo que yo vi publicado antes de la muerte de Luis Diego Cuscoy era sobre el calabazo. Es decir, mi primera entrevista
en cosas de meterme en este mundo fue a Luis Diego Cuscoy, y el último artículo que escribió fue sobre un tema que yo tanto he querido como ha sido el calabazo de Argual y de Tazacorte. La investigación para hacer los dos trabajos que hicimos ha sido cuantiosa, ha sido minuciosa, tanto en la Guía General de La Palma como en la de Artesanía, pues porque de todas esas cosas, es decir, el País Aguilar tiene un libro de estilo donde lo que prima en sí es, se potencia más la vida en sí que las mismas piedras, pero al mismo tiempo, hablando de piedras, pues hablando de monumentos, de arte, pero al mismo tiempo las dos cosas configuran un todo que cuando una editorial te da esa manera de escribir o te da esas directrices de escribir, pues encantada me quedé y así lo hice. Sé que ha tenido mucha aceptación y la verdad es que costó sinceramente mucho trabajo. ¿Y por qué costó mucho trabajo? Pues porque lo veremos en esta mesa. Hay municipios de la isla de La Palma, pues como puede ser pues Santa Cruz La Palma y los Llanos de Aridane, que puedes tener documentación donde acudir para llegar mucho más allá. Pero hay municipios que no tienen, bueno, sí que tienen una historia, y hay municipios, algunos municipios, recuerdo ahora Breña Alta, Fuencaliente, que han hecho esfuerzos por publicar sus libros referentes a sus municipios. Pero hay otros municipios que no hay una información y hay que estar pues buscando dentro de muchos libros o de mucha biografía, de muchos archivos, para poder explicar al viajero que visita por la isla de La Palma algo singular y peculiar de cada uno de los 14 municipios de la isla de La Palma. Lo único que quería puntualizar, que tomé nota, como tú decías, Primitivo, es un comentario que hizo Francisco respecto al archivo de Garafía. Dijiste que desapareció, pero tendríamos que aclarar que fue un incendio que hubo a finales del siglo pasado. Y no sé, porque parece que puede haber pues alguna responsabilidad. No, yo no lo dije con intención. No, pero bueno, que era difícil, digamos, hacer un poco una historia global de La Palma, porque muchos archivos desgraciadamente se han perdido. Tal vez lo de Garafía pues estuvo relacionado con toda la problemática de los quintos, y que efectivamente pues cuando tú vas allí y te dicen solamente tenemos libros a partir de 1880 en adelante, ¿no? O cuando vas a Barlovento y tienes unos expedientes de monte de 1800 y pico, 80 en adelante, pues ves que es difícil recuperar parte de ese pasado, ¿no? Y otra cosa que dijiste y que yo pues lamentablemente no estoy de acuerdo, es que hablaste del archivo de los Llanos de Aridane. Y bueno, es cierto que hace unos años el archivo de los Llanos de Aridane se hizo un catálogo que está muy bien, pero a mí me preocupa el futuro, porque creo que cada día, ayer fue historia ya, y como decía Desiré, hay unas técnicas de archivo, y en los últimos años el municipio de los Llanos de Aridane, imagino que todos los archivos estarán igual, han generado una cantidad de documentación que está por archivar, y cuando eso se quiera archivar o poner en su sitio, evidentemente va a ocasionar unos trastornos y unas pérdidas de documentos. Todos sabemos que los Llanos de Aridane está en una fase de construir un edificio anexo donde va a ir el archivo, pero yo entendería que sería de la contratación de personal cualificado, como ya los tenemos en la isla de La Palma, gracias a Dios. Sería interesante el que pase. Y lamentablemente, Francisco, pues tengo que decir aquí que yo he tenido una experiencia muy desagradable hace unos años con un dirigente político de los Llanos de Aridane, cuando la Consejería de Medio Ambiente, me entiendo que con buen criterio, hizo una campaña de recogida de papel, y sorprendentemente pues pasé, pues porque todas me tocan a mí, y prácticamente tuve que defender lo que se dice claramente a gritos, lo que yo entendía que no se debía hacer. Es decir, la ley de procedimiento administrativo estima que, y Desiré no lo podría confirmar si es así, por lo menos ya hace muchos años que estudié Derecho Administrativo, que hay unos expedientes de expurgos de desechar papel.
y es muy desagradable que yo y un grupo de vecinos tuviéramos que casi levantar las masas para que no se estuvieran tirando documentos. De hecho, recuerdo perfectamente que había un documento que alguien recogió y que judicialmente ha significado una maravillosa defensa para una determinada persona porque era una licencia de apertura de un negocio. Y eso pasó hace 3 o 4 años en los Llanos de Aridane. Y yo personalmente sufrí, pues lo vuelvo a repetir, una agresión verbal un poco desagradable, aunque a las 2 horas se corrigió y se aclaró todo, pero también tengo que decir que se me cayó alguna lágrima porque no me esperaba eso, por defender el archivo de los Llanos de Aridane, de lo que yo entiendo que se tiene que hacer. Con respecto a lo que tú has comentado, está contemplado la construcción de unas nuevas dependencias y en esas dependencias va a ir el archivo, ¿no? Por lo tanto, la línea de trabajo será que cuando estén las nuevas dependencias, consolidar y ordenar y clasificar este archivo en función también de un plan de trabajo que permita sistematizar todo este conjunto de documentación. Para eso, evidentemente, como institución municipal hay que contar también con el apoyo de otras instituciones, puesto que en el campo de la cultura, desgraciadamente, y en el campo de la archivística y documentación, pues evidentemente hay que pedir subvenciones. Ya tuvimos en su día el famoso Plan Cultural Canarias, que venía vehiculado a través de la Viceconsejería de Cultura y que evidentemente primó una serie de espacios, y no voy a entrar en detalle, y otros municipios no tuvieron ese apoyo, ¿no? Por tanto, esperamos que cuando estén las nuevas instalaciones y podamos sistematizar la documentación, pues se pueda arbitrar, digamos, la plaza de un archivero y que el archivo sea un espacio libre de acceso a todas las personas, puesto que es un elemento fundamental para conocer la historia de nuestro pueblo y de nuestra isla. Pues luego entraremos, si les parece, en todos estos aspectos que tiene la realidad. Sí, vamos a presentar al nuevo invitado. Gracias, Vicky. En este caso es don Antonio Manuel Díaz Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Es expresidente de la Sociedad La Cosmológica de Santa Cruz de la Palma, una biblioteca que ahora, bueno, se explicará en toda esta tertulia cuál ha sido el fundamento de esta sociedad y cuál es el papel que desempeña en la actualidad. Es el cónsul de la República de Venezuela en la isla de La Palma. Yo creo que es un dato que me gusta siempre recordar de don Antonio Manuel, porque posiblemente sea, bueno, en otro programa quizás hablaremos de cuál es su papel para mantener este consulado en la isla de La Palma. Pero usted fue presidente de la Cosmológica y además fue, bueno, tuvo relación con el patrimonio de don José Pérez Vidal, que usted, por medio de usted, fue el que precisamente, bueno, se legó todo ese patrimonio a... Sí, efectivamente, yo fui representante junto con Domingo Pestana, un abogado de Santa Cruz de La Palma, de don José Pérez Vidal en el convenio donde hizo la donación de su biblioteca y archivo al Cabildo Insular. Y después fui también albacea testamentario de don José, que contempla también el legado de su biblioteca al Cabildo Insular. Y es algo, evidentemente, lo que nos dejó don José Pérez Vidal es algo, me imagino, que de lo que usted se sentirá además bastante satisfecho, porque es uno de los investigadores más claros y más fecundos que ha tenido nuestra historia. Por supuesto, creo que eso está lejos de toda duda, y es una pena que no se haya podido completar el deseo de don José, que fue no solamente entregar su biblioteca, que ya está en poder del Cabildo, sino todos sus ficheros, sus trabajos con los que estaba él ocupado hasta su muerte, y junto con eso pues también diplomas, condecoraciones, distinciones que había recibido incluso de instituciones culturales extranjeras a lo largo de su dilatada trayectoria de investigador. Y todo eso está depositado lo tiene su hermano todavía en depósito, porque hay unas diferencias todavía respecto al cumplimiento por parte del Cabildo de algunas de las exigencias que tenía don José en el convenio. Hablaremos evidentemente de esta parte de la investigación en la isla de La Palma y de la figura de don José Pérez Vidal. Presentamos, gracias don Antonio, presentamos ahora a don Francisco Antequera Amor. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Maestro, investigador, hombre de la lucha canaria, conocido en la isla de La Palma y que ha estado durante muchísimos años
acudiendo a la Sociedad La Cosmológica, también caminando por toda la isla para, bueno, escribir 2 libros, en concreto sobre la lucha canaria, y siempre decimos que el segundo libro, La lucha canaria algo más que un deporte, es algo así como que parece que se resume allí la historia de la isla de La Palma en sí. Un poco, evidentemente, es la lucha canaria el tema fundamental, pero que la investigación abarcó mucho más, Paco. Sí, también quisiera decir, para empezar, que aquí se ha hablado de archivo, pero como el tema hoy es investigación en general, yo también quiero romper aquí una lanza por todas esas personas que no van directamente a los archivos, a los cuales muchas veces tenemos que ir porque las fuentes documentales son imprescindibles muchas veces para poder realizar el trabajo que cada uno pretende hacer. Hay que tener en cuenta que el archivo también que tenemos en la isla de La Palma, y quiero recalcar mucho esto porque he tenido experiencia, sobre todo en el segundo libro que escribí, con una diferencia de 5 o 6 años con respecto del otro, y los que vienen caminando ahora, Dios quiera que se puedan concluir, es fundamental. Hay un archivo que es el archivo humano, que es el archivo de la boca a boca. Hay una serie de personajes por todos los pueblos de nuestra geografía interesantísimos. Y además quiero hacer también, porque se ha hablado, y además me parece muy bien porque siempre de una charla polémica pero correcta entre las personas puede aparecer la luz. Yo quisiera decir, porque es un hecho muy entrañable, que ratifica una vez más que nuestro pueblo, el pueblo canario, la gente humilde, la gente llana que nosotros llamamos, tiene una predisposición para transmitir todo lo que ellos tienen, siempre que se vaya a sus casas de una manera correcta y que se les trate debidamente. La experiencia que yo tengo particular mía con el trato de las personas por todos los pueblos de la isla es sencillamente maravillosa. No se cierra ni una puerta, es increíble. Incluso personas que tal vez cuando tú vas a hablar con ellas te pueden decir, un amigo y tal, dice, mira, es una persona mayor que se vuelca en transmitir. Y entonces a estas personas que también hacen este tipo de investigación, en el cual yo me comprometo dentro de ellos, ¿no?, al margen de mi estancia en la hemeroteca, en alguna biblioteca por Canarias también que he tenido que tirar de ella, yo sí quisiera levantar una lanza aquí en favor de este tipo de investigación. Y como va a ser un nombre que va a salir repetidamente, que es el nombre de don José Pérez Vidal, para mí posiblemente de las personas que yo conozco, de las pocas que conozco en investigación, a mí particularmente me ha marcado mucho. Tuve la suerte de estar con él, pues digamos media docena de veces, en compañía de mi compañero de profesión Miguel González, y bueno, se sabe, los que nos conocen aquí de educación saben que yo pertenezco al Colegio José Pérez Vidal, ¿no?, da la casualidad, que dicho sea de paso, y como una mención especial quiero decir que esta denominación de que el colegio se llamara José Pérez Vidal parte de que un profesor de EGB, ya retirado recientemente, Gustavo Gómez Salazar, fue el que tuvo la magnífica idea, dentro de una serie de nombres que quisimos escoger para el colegio, se dijo que a don José Pérez Vidal, y qué mejor homenaje que hacérselo en vida. Bien, pues una de las cosas que a mí me encantaron de las charlas con don José Pérez Vidal, tal vez por la proximidad de cómo yo hago la investigación, era cuando él hace ya muchísimos años venía a Mazo, iba a Fuencaliente, se desplazaba a Punta Llana, muchas veces caminando, para que le recitaran un romance, de esos muchos romances que él ha recogido. Yo quisiera, repito aquí, hacer valer esto, porque lo que el pueblo no transmite, eso tiene tanto valor como un archivo histórico. También es cierto una cosa, que cuando ya uno se mete dentro del mundo de la investigación, está claro que todo lo que tú tengas que poner y plasmar sobre un papel debe de estar documentado, y que cuando uno va a hablar con estas personas, no es que desconfíe de las personas, ¿no?, pero tiene que contrastar muy bien todo lo que las personas te dicen, porque tampoco uno puede poner en un libro, pues digamos, de una manera un poco así, una barbaridad, por no decir otra cosa, ¿no? Eso por una parte, y también, por supuesto, yo no sé la experiencia que habrán tenido, pero me imagino que sí, la gente es abierta, y hay desde un programa como este, que básicamente es un programa cultural, hay que animar a la gente a que investigue. Yo particularmente creo muchísimo en la juventud. Está saliendo montones de chicos bien preparados de la universidad que tal vez no tienen opciones y que tal vez se encuentran un poco en el momento de la transmisión de su salida a la universidad a tener un puesto de trabajo que tan difícil tienen hoy los universitarios. Aquí tendrían tal vez un terreno abonado si ellos, su familia se lo permite, y algún medio económico también le llegara, ¿no? Tiene aquí un terreno abonado increíble. Por supuesto que tienen que ser
todas las cosas fechadas, datadas y documentadas. Pero el trabajo del terrero, llevándonos un poquito a la lucha canaria, por ahí, por esos campos, hablando con la gente, eso tiene una parte de gratificación increíble. Yo por lo menos, yo particularmente no tengo sino satisfacciones personales del gran atendimiento que la gente ha tenido conmigo por todos los pueblos de la isla. Pues gracias, Paco. Evidentemente esa faceta de la investigación también posiblemente esta noche tendremos tiempo de abarcarlo. Presentamos por último a don José López Medero. Buenas noches. Buenas noches. El expresidente de la Sociedad La Cosmológica de Santa Cruz de la Palma, es catedrático de Geografía e Historia y además es diputado en el Parlamento Regional por la isla de La Palma, por el Partido Socialista Obrero Español. Ser presidente de la Cosmológica, usted nos dijo hace alguna fecha que el año 1996, precisamente haciendo un balance de lo que había ocurrido en este año, había sido annus horribilis, algo así, no sé.